Gedeón fue uno de los jueces escogido por Dios para liberar a Israel de la opresión de los madianitas, un pueblo pagano que por 7 años asediaba a Israel, saqueaba sus cosechas y sus cultivos, lo que obligó al pueblo de Israel a construir cuevas, cavernas y lugares fortificados para esconderse y para defenderse. Para efectos de este mensaje, un madianita es todo aquello que nos roba la paz, que nos quita las oportunidades y que nos oprime. Para extraer lo mejor de esta historia de Gedeón, que se encuentra en el capítulo 6 y 7 en adelante del libro de Jueces en la Biblia, vamos a dividir este tema en 2 mensajes. Y en este primero vamos a hablar de los madianitas que amenazan y que oprimen nuestra nación. Y en un segundo y próximo mensaje miraremos cómo podemos ser los Gedeones de este tiempo para liberar a nuestra nación y liberarnos nosotros también personalmente de los madianitas. Muchos son los males que aquejan a nuestra nación, pero de todos ellos nos referiremos brevemente a 3 que considero relevantes. No pretendemos pasar por politólogos o sociólogos, solamente queremos llamar la atención para que todos reconozcamos la importancia de incluir en nuestras oraciones a nuestra nación, para que sea Dios ayudándonos a liberar de tantas adversidades. El primer madianita al que nos vamos a referir es la violencia. Desde la segunda mitad del siglo pasado, prácticamente desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán acá en Bogotá en 1948, se desató la violencia en nuestro país vigente hasta nuestros días. Tan solo esa época dejó 200.000 muertes en nuestro país y más de 2 millones de desplazados. Hoy en día los desplazados de nuestra nación superan los 6.500.000, según estadísticas del Centro de Memoria Histórica. La mayoría de ellos campesinos, convirtiendo a nuestra nación en el país del mundo con mayor desplazamiento interno, por encima de Siria, de Turquía o de Irak, que tienen conflictos mucho más graves que los nuestros. En la década del 60 del siglo pasado, tienen su origen en nuestra nación los 3 grupos guerrilleros que afectan a nuestro país: las FARC, el EPL y el ELN, que son los causantes de las mayores tragedias de nuestra nación. Sin embargo, es en las décadas de los 80 y de los 90 cuando tienen los brotes de mayor violencia en nuestra nación, pero por la acción combinada de paramilitares, de guerrilleros y de narcotraficantes, que nos llevaron a escalofriantes cifras de 30.000 muertes violentas al año, 1.500 secuestrados al año, con el agravante adicional que hay en nuestro país sembrados en nuestros campos más de 100.000 minas antipersona. Las consecuencias de esta violencia son múltiples. Han afectado nuestras relaciones internacionales, han generado conflictos con Venezuela y con Ecuador, repúblicas hermanas, pero también han desestabilizado nuestra institucionalidad, provocando prácticamente la desaparición del DAS, que era la central de inteligencia del Estado, y también la desaparición de la Dirección de Estupefacientes, entidad encargada de incautar y de administrar los bienes que se le quitaban a los mafiosos y a los grupos violentos. Ha sido tan efectiva la acción de los violentos que han logrado infiltrar hasta el Congreso. Incluso un paramilitar logró llegar hasta la casa de Nariño en el gobierno anterior. Un segundo madianita al que nos vamos a referir es la pobreza, la concentración de la riqueza y la desigualdad. En Colombia, en investigación y ciencia, solamente se invierte el 0.6% del Producto Interno Bruto que genera nuestra nación.
mientras que para defensa y para la guerra se invierte el 6.5% del Producto Interno Bruto. ¿Se imaginan cómo sería nuestra nación si logramos invertir esas estadísticas y si invirtiéramos más en investigación, en educación, en salud, en servicios básicos? Por otro lado, si el índice de pobreza se mide incluyendo la falta de acceso a salud y educación, tendríamos una estadística de que nuestro pueblo, el 65% es pobre, el 80% de ellos son campesinos. Con relación a la concentración de la riqueza, 12.000 propietarios, el 0.6% del total, son dueños de más de 10 millones de hectáreas productivas. En Colombia, tan solo 4 millones de hectáreas se destinan a la producción agrícola. Estos factores hacen que nuestra nación sea el país más desigual en América Latina. Ningún gobierno se ha atrevido a hacer una reforma agraria que permita la desconcentración de la tierra y utilizar esos millones de hectáreas concentrados en latifundios en actividades más productivas. Si se lograra redistribuir esas tierras y hacerlas más productivas, estoy seguro que recuperaríamos nuestra vocación agrícola y ganadera que se nos perdió por considerarnos una potencia petrolera que no somos. ¿Se imaginan cómo sería nuestra nación si esos miles de millones de dólares que se destinaron a la explotación petrolera y que tanto daño ambiental le han generado a nuestra nación se hubieran dedicado al campo, a tecnificarlo, a hacerles mejores vías de acceso a nuestros campesinos? Yo estoy seguro que si eso lo hubiéramos hecho, lograríamos retener a nuestros campesinos en los campos. Yo estoy convencido que si apoyáramos al campo, les acercáramos la salud, la educación, la tecnología, evitaríamos el desplazamiento de los campesinos a las grandes urbes, disminuiríamos la desintegración de nuestras familias, disminuiríamos el desempleo, la pobreza y la miseria de nuestra nación. El tercer Madianita al que nos referiremos es la corrupción. El 80% de nuestros empresarios no contrata con el Estado, lo que ha permitido que unos pocos contratistas, apoyados por una clase política corrupta, saqueen nuestras finanzas. Basta tan solo con recordar el denominado caso del carrusel de la contratación aquí en Bogotá, donde por culpa de la corrupción se perdieron miles de millones de pesos que hubieran servido para iniciar la construcción de la primera línea del metro. Hay corrupción en la justicia, en la salud, en los organismos de control, en la educación, en la infraestructura. Pero el récord de la corrupción lo tienen los políticos. Basta con recordar el caso denominado El Elefante, como se conoció la situación de una campaña presidencial en la que uno de los candidatos llegó a ser presidente financiado con dinero del narcotráfico. Esta vergüenza llevó casi a la desaparición de uno de los partidos políticos tradicionales. Vergüenza de la que no se han podido recuperar los políticos que no fueron capaces de juzgarlo y que parecen preferir esa condición de un mal de la sociedad a ser los líderes del cambio y del progreso de nuestra nación. Se calcula que los corruptos se apropian anualmente de 4 billones de pesos del presupuesto nacional. Con ese dinero podríamos construir 2.000 acueductos, podríamos construir
plantas de tratamiento de aguas residuales en todos los municipios de nuestro país. Podríamos financiar y sostener a 80,000 profesionales. Podríamos disminuir la miseria y la pobreza de regiones como el Chocó o la Guajira, donde se mueren nuestros niños de hambre, donde no tienen hospitales dignos para atender a sus enfermos y los que tienen están quebrados. El famoso escritor Fernando Savater, el español, tiene una frase que para mí explica una de las causas de la corrupción. Dice: si las normas están hechas para beneficiar a unos pocos, todo el mundo se apresura a transgredirlas. El exministro Fernando Carrillo recientemente escribió una columna periodística en la que dice: la corrupción distorsiona la asignación de recursos y los incentivos dentro de la sociedad, resquebraja la fibra social y mina los soportes morales de la sociedad. La corrupción mata más que la guerra y es la droga maldita que alucina a un ejército de avivatos beneficiados de un Estado incapaz de derrotarlos. Es además el más oneroso de los impuestos. En un país en paz, derrotar la corrupción es un imperativo para combatir la pobreza. A Israel, por 7 años, los madianitas los asediaron, saquearon sus cosechas, sus ganados, coartaron su libertad. En Colombia, por más de 50 años, los violentos, los corruptos, los políticos, una oligarquía que por culpa de sus decisiones han hecho que miles de compatriotas hayan perdido sus vidas. Han desaparecido cuantiosos recursos económicos, han hecho enormes daños a nuestros recursos naturales y una gran cantidad de nuestros compatriotas en épocas de violencia fueron presos en sus mismos pueblos. Pero yo estoy seguro que pronto veremos el renacer de una nueva nación. Dice en la Biblia, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se reconvirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Salmo 81 tiene una hermosa expresión que dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si Israel hubiera andado en mis caminos, en un momento yo hubiera derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus detractores. Apreciados familiares, amigas y amigos, esta es la fórmula: que nos volvamos a Dios, que le pidamos que perdone nuestros pecados, que sane nuestra tierra, que derribe y nos aparte de nuestros enemigos y de nuestros adversarios, que abra nuestros ojos, que podamos ver que estos son los tiempos que el Señor tiene para nosotros. Estos son los tiempos en que el Señor quiere librarnos de esos madianitas que nos han oprimido. Son los tiempos que otros no han podido ver, tiempos que ni siquiera muchos predicadores no han querido ver ni entender. Pero son los tiempos de Dios para Colombia, tiempos de buenas nuevas, tiempos de bendición, tiempos de cielos nuevos. Espero que con esta reflexión hayamos contribuido para que todos involucremos en nuestras oraciones a nuestra nación, que no seamos indiferentes ante el dolor, ante la angustia y ante la necesidad de un pueblo que por años ha sido oprimido. Oro y le pido al Señor que llegue a sus corazones, al de sus familiares, al de sus amigos. Oro para que Dios tenga misericordia de esta nación,
y pronto podamos ver un nuevo nacer, un nuevo despertar como patria, como sociedad, como democracia. Los espero en el próximo mensaje, donde hablaremos de las estrategias que Dios le dio a Gedeón para liberar a Israel de los madianitas, que estoy seguro nos ayudarán como pueblo a liberar a nuestra nación de los madianitas y personalmente liberarnos nosotros también de ellos. Dios los bendiga. Hasta pronto.